El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad. Bienvenidos a un programa más de los investigadores médicos. Le invitamos a que no pierda la sintonía de este programa porque vamos a hablar del estrés. Y es que le hago esta pregunta: ¿quién no ha pasado por una etapa de estrés en su vida? Bueno, creo que todos. Vamos a hablar de qué enfermedades puede ocasionar el estrés y también cómo lo podemos disminuir. Así que quédese con nosotros. Hoy en Los Investigadores Médicos hablamos del estrés. Conocemos cuáles son las situaciones que más estrés pueden provocarnos. Hacemos un poco de yoga para aprender a disminuirlo y descubrimos cómo puede afectar el estrés a nuestro organismo. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Cada uno de nosotros siente y expresa el estrés de manera distinta. ¿Qué sensación experimentó su cerebro? ¿Cómo reaccionó su cuerpo ante estos estímulos? El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Una situación estresante que no se soluciona puede provocar un círculo vicioso. Un problema nos causa estrés. Si este se mantiene, aumentan nuestros problemas o nos cuesta más trabajo solucionarlos. El resultado, el estrés se incrementa y se vuelve a dar todo el proceso. Cuando esta situación se prolonga, surgen problemas de salud o repercute en otras áreas de la vida de la persona. El estrés se manifiesta a nivel físico, de conducta emocional y psicológico. Y hoy en Los Investigadores Médicos conocemos más acerca del estrés. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el programa Los Investigadores Médicos. Como se lo habíamos adelantado, vamos a hablar del estrés. Y es que pues muchas personas estamos inmersas en el estrés, pero no solamente estrés físico, existe estrés fisiológico y mental. Y para hablar de ello contamos con dos personas especiales, dos invitados especiales, la doctora Maritza Luz de Medicina Funcional y también el doctor Jacobo Aguilar del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalab. ¿Cómo están? A todo dar, a todo dar. Maritza, qué gusto que estés con nosotros compartiendo este set. Bien, gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Hablar del estrés es bastante amplio este tema, no me dejarán mentir, porque ¿quién no ha estado estresado en un momento de su vida? Y más en este tiempo en el que este tema del virus está pues en todo el mundo, aunque estemos en casa, estamos con la tensión de estar viendo las noticias y también de todo lo que se ve en las redes sociales y también genera estrés. Así es indudable que cotidianamente vivimos bajo condiciones de estrés. Sin embargo, tal como tú lo mencionas bien, hay condiciones como las actuales que van a hacer que las personas estemos de alguna manera mejor preparadas o que recibamos información. Y ese es uno de los objetivos de este programa, poder preparar a la persona para que pueda manejar de alguna mejor manera el entorno y lo que viene rodeándolo. Bueno, doctora, nos va a ayudar a responder esta pregunta básica. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta del cuerpo ante una demanda o ante una disfunción o ante un ataque, digamos. Pero realmente el enfoque específico es que es una respuesta que el cuerpo va a tener hacia poder normalizar o hacia poder regular la situación en la cual se encuentra en ese momento. Doctor, ¿y qué respuestas físicas tiene el cuerpo de lo que nos está diciendo la doctora? Fíjate que eso es importantísimo. Yo diría, Claudita, que previo a lo físico ocurre lo fisiológico, como tú lo decías al principio.
Cuando uno va a platicar de estas condiciones, obviamente sirven las definiciones. A mí me gusta mucho, agregado a lo que la doctora Maritza Luz dice, es esa relación que hay entre el individuo y su entorno. Y el individuo ve el entorno como amenazante hacia él, porque de alguna manera desborda la capacidad que él tiene de responder a tanta exigencia. Tareas, emociones, roles, de alguna forma ve afectado su bienestar. Cuando uno tiene este tipo de respuesta, lo primero que ocurre es algo fisiológico. Eso significa que el cuerpo va a reaccionar de alguna manera que tú no tienes control sobre eso. El organismo, y todo lo hemos visto a través de múltiples programas, tiene la parte que se denomina sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central hay una parte que se llama sistema nervioso neurovegetativo. Ese es autónomo, ese responde solito él. Cuando yo estoy frente a una situación de estrés, supón un accidente, una amenaza, un perro, un asaltante, una condición extrema, una noticia, mi organismo reacciona fisiológicamente, se me sube el pulso. Entonces mi sistema nervioso, que se denomina simpático, se hace cargo de eso. Ese es un sistema activador. Se me eleva el pulso, se me eleva la frecuencia cardíaca, se me secuestra sangre hacia algunos lados, se me evidencia esto manifestado en que se me ralentiza el estómago, aumentan una serie de hormonas dentro de mi organismo, aumenta el cortisol, las catecolaminas, de todo eso no nos damos cuenta. El organismo reacciona inicialmente fisiológicamente. Esas son las reacciones y la respuesta fisiológica, doctor. Exacto, Claudita. Y las más comunes, hablando de respuestas físicas. Exacto, y eso es fascinante porque entonces la persona que nos escucha, y tal como tú lo llevas en tus preguntas, después de esa parte fisiológica, entonces ya viene lo físico. ¿Te has fijado cuando alguien está con una noticia que palidece, tiene dificultad para respirar, suda? Todas esas ya son manifestaciones físicas. Si por alguna razón, Claudita, el estímulo continúa o el estrés no es resuelto, esa persona puede llegar a tener problemas de un accidente cerebrovascular, un infarto, una úlcera. Incluso si algo de esto se mantiene, que lo vamos a ver más adelante, puede llegar incluso a inmunodeprimirse. Pero la respuesta física está mediada por la prolongación de la causa que está generando estrés. Claro, se complica aún más. Doctora, el doctor pues ya nos mencionó estas manifestaciones físicas y fisiológicas. ¿Qué pasa con las psicológicas? Bien como lo mencionaba el doctor, es una reacción que tenemos poco control sobre ella. En el momento del estrés fisiológico, hay un desencadenamiento de situaciones y de ejes que se activan dentro de nuestro cuerpo que nos van a hacer manifestarnos de formas muy diferentes a las usuales. Podemos estar mucho más irritables, mucho más enojados, con cambios de humor mucho más notables que de costumbre, pero bien como lo mencionábamos, si esto se cronifica en el tiempo, podemos estar mucho más cansados, con fatiga, podemos sentirnos no aptos para hacer ciertas actividades, podemos sentirnos deprimidos. Además, cuando nos sube la frecuencia cardíaca, podemos confundirlos con ansiedad o irritabilidad, en donde nosotros no nos vamos a poder desarrollar de una manera normal o adecuada ante una situación que ya no necesita esa reacción de estrés. Doctor, ¿y podemos catalogar el estrés como una enfermedad? Esto es bien importante para todos los escuchas porque el estrés no es una enfermedad. El estrés es una reacción, como bien lo explicó la doctora Luz y como hemos ampliado. Lo que ocurre, Claudita, con el estrés, sobre todo cuando es sostenido o prolongado, es que propicia enfermedades. Imagina tú una persona que no logra resolver una condición de estrés, que está diariamente sometido a una condición de exigencia que él no puede responder. Tú has oído decir que las personas dicen, le dio úlcera debido al estrés. Entonces hay una serie de condiciones más allá de lo psicosomático, que son respuesta a un estrés prolongado. El organismo puede enfermar de cualquier condición. Pueden haber migrañas, dolores de cabeza de otro tipo, ansiedad, que ya entra dentro de lo psicológico, neurosis, gastritis, úlceras pépticas, puede incitar
un alza de la hipertensión arterial, puede provocar un alza del azúcar, puede desmejorar una diabetes, puede dar un infarto del miocardio. Entonces, Claudita, lo que ocurre con el estrés es que propicia el desarrollo de enfermedades, sobre todo si es un estrés que no se logró resolver. Doctora, ¿quiénes pueden padecer de estrés? ¿Todos? Sí, pues bien, como lo estábamos mencionando, como es una respuesta fisiológica normal, de hecho es una respuesta saludable de nuestro organismo ante un estímulo o un noxo externo con la relación en el medio ambiente que mencionaba el doctor, realmente todos podemos tener estas manifestaciones de estrés. Lo que va a determinar si se manifiestan o no en un proceso inadecuado es la capacidad que nosotros tenemos para convivir con este tipo de estrés o para regresar al regular este tipo de condiciones. Entonces, como vemos, realmente es una condición tan normal que los niños pueden reaccionar en condiciones de estrés. Los niños, si se sienten amenazados, van a correr. Eso es una respuesta a una condición de estrés. Vemos ahora las sobrecargas tan extensas que tenemos en los colegios. Los niños están fatigados, están desanimados, están sin ganas de seguir. Y eso son reacciones a un estrés crónico. Entonces, realmente lo puede manifestar cualquier persona, desde niños muy pequeños hasta personas muy mayores, porque es una reacción fisiológica del cuerpo de adaptabilidad o de rescate hacia ciertas condiciones que nos están afectando físicamente. ¿Es algo inevitable entonces, doctor? Fíjate que sí, vivimos diariamente bajo esta condición, ¿verdad? Y creo yo que ahí es importante establecer como los diferentes tipos. Sí, entonces, exacto, de estrés. De estrés que hay. ¿Cuáles podría mencionar? Mira, es bien importante hacer dos anotaciones. Primero, establecer si es agudo, si es episódico o si es crónico. Si es agudo y uno lo logra resolver, entra dentro de una categoría que se denomina EU3, que es un estrés positivo. Vienen a ti y te plantean que tienes que hacer 2 programas más extras a los cuales no estabas preparada, pero te preparas porque tienes 2 horas y eso te da a ti una satisfacción. Ahora, si todos los días te dicen lo mismo y en lugar de 2 son 4 o 6, eso ya no es un desafío, es una sobrecarga que de alguna manera sobrepasa tu capacidad de respuesta. Entonces, hay que ver si es agudo, episódico o crónico. El estrés que uno no logra responder, sobre todo que es el crónico que decía la doctora Luz, eso se llama disestrés o diestrés. Es un estrés que desgasta, porque la respuesta del organismo va siendo todos los días más ineficaz, pero la condición fisiológica continúa. Esas hormonas se liberan, las catecolaminas también, los ácidos también, y la persona empieza a ver menoscabada su capacidad. Así que si es agudo, episódico o crónico, y si es EU3, que es positivo, o si es diestrés, que es negativo. Muchas gracias a los dos por esas respuestas. Realmente el estrés es importante que sepamos qué es y cómo nos puede afectar y también cómo poder desestresarnos. En el transcurso de este programa vamos a hablar también acerca de ello, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Dato importante, el estrés médicamente hablando es el aumento de cortisol, que es una hormona esteroidea o glucocorticoide producida por la glándula suprarrenal que se libera como respuesta al estrés. El estrés dentro del margen normal nos permite adaptarnos a situaciones, cambios y funcionar correctamente. Pero si llegamos a un estrés crónico, comenzaremos a presentar disregulaciones a todo nivel del organismo. Cuando regresemos en Los Investigadores Médicos, conocemos las situaciones que más estrés pueden ocasionarnos. Ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalab. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre algo muy mencionado en los últimos días, que es el coronavirus. Es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad
que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Es importante saber que aún no existe vacuna para este tipo de virus. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Farmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kit. En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat.